Bienvenidos a la práctica de la levadura como esponjante de la masa panaria. Experimento del vaso número 1. Para la práctica de la levadura como esponjante de la masa panaria vamos a necesitar una jeringa, una botella de Esporate numerada número 1, un vaso enumerado número 1, harina de trigo, agua de 22.5 mililitros, 120 mililitros de agua, levadura 10 gramos, 3 gramos de azúcar y un termómetro. Para el vaso número 1 se va a añadir 25 gramos de harina de trigo. Añadimos también 3 gramos de azúcar y 22.5 mililitros de agua. Todo esto se va a mezclar. Como pueden ver, las harinas de trigo son ricas en proteínas. Estas son responsables de que se produzca la masa, que al agregarle agua, la cual por hidratación de las proteínas del gluten, le otorgan viscosidad, elasticidad y cohesividad. Ahora vamos a realizar la suspensión de la levadura con 10 gramos de levadura y 120 mililitros de agua. Y ahora vamos a pasar a moverlo. Una vez realizada la suspensión de la levadura, extraemos 7.5 mililitros de esta para colocarlo en el vaso número 1. Y procedemos a mezclarlo nuevamente. Esto va a pasar por el proceso de fermentación, lo cual se lleva a cabo por la respiración aerobia de la levadura, a la cual tiene dos funciones: favorecer la maduración de la masa y producir gas. Las levaduras producen dióxido de carbono y etanol, que siempre y cuando no se disuelven en la fase acuosa de la masa, se dilatará formas de burbujas de aire. Una vez terminada la mezcla, lo vamos a pasar a la botella. Ahora pasamos a medir con la regla y nos damos cuenta que mide 1 centímetro. Ahora lo pasaremos a baño María a una temperatura de 30 grados Celsius y vamos a medir la altura cada 10 minutos. Ahora veremos el análisis de los resultados del vaso número 1 por 60 minutos. Al principio se anotó 1 centímetro de altura, luego se pasó al baño María a una temperatura de 30 Celsius. Al pasar 10 minutos se obtuvo 1.2 centímetros. Al pasar 20 minutos pasó a ser 1.4 centímetros. Al pasar 30 minutos se obtuvo 1.6 centímetros. Al pasar 40 minutos pasó a ser 2.3 centímetros. Al pasar 50 minutos se obtuvo 2.5 centímetros. Y por último, al pasar por 60 minutos pasó a ser 2.8 centímetros. Esto quiere decir que las bacterias lácticas que se encuentran en la masa a una temperatura de 30 grados Celsius, además de que el ambiente favorece la formación del gluten, haciéndolo al mismo tiempo más extendible. Experimento del vaso número 2. En el siguiente experimento necesitaremos preparar la suspensión de levadura. Echaremos los 10 gramos de levadura al vaso que contiene 120 mililitros de agua templada. Luego mezclaremos la levadura. Seguidamente haremos la masa panaria con 25 gramos de harina sin preparar y 3 gramos de azúcar y 15 miligramos de agua. En este caso, con la ayuda de una jeringa, ayudamos a medir los 15 miligramos de agua. Ahora mezclaremos hasta que quede una masa homogénea. Y una vez mezclado y haber obtenido la masa panaria, añadiremos todo el contenido a la botella
Hay que tener en cuenta de verter todo el contenido de la masa panaria a la botella para poder lograr un buen resultado. Seguidamente, después de haber vertido toda la masa panaria dentro de la botella, añadiremos 15 ml de suspensión de levadura con la ayuda de una jeringa a la botella y luego moveremos cuidadosamente para obtener una mezcla homogénea. Finalmente, con la ayuda de una regla mediremos el contenido antes de llevarlo a baño María, que la medida fue 0,8 milímetros. Luego pasaremos a introducirlo dentro de la olla, que tiene como temperatura 30 grados, y lo dejaremos 10 minutos para observar el volumen, y así cada 10 minutos se observará. Para el resultado obtenido del vaso número 2, gracias al gráfico de barras, nos ayudó a medir el volumen de masa panaria. En los 0 minutos, con la ayuda de una regla se midió 0,8 milímetros y pasados 10 minutos de igual modo 0,8 milímetros. Pasando 20 minutos subió a 0,9 milímetros. Pasando 30 minutos se midió a 1 centímetro y en los 40 minutos se midió 1,1 centímetro. En los 50 minutos se midió 1,3 centímetros y para finalizar 60 minutos se midió 1,4 centímetros. Para este resultado obtenido se dio que si se usan las mismas cantidades entre el agua y la suspensión de levadura, se producirá poca hinchazón en la masa panaria, por lo que se utiliza las mismas cantidades. Para preparar la siguiente muestra número 3, se necesitará 25 gramos de harina de trigo con 3 gramos de glucosa o azúcar, que combinaremos para formar la masa. Luego también prepararemos la suspensión de levadura, para lo que usaremos 10 gramos de levadura con 120 mililitros de agua, que mezclaremos agitándolo bien. A su vez también se alistará una fuente o cacerola que nos servirá para realizar el baño María y mantener a una temperatura óptima de 30 centígrados. Una vez listo, se pasa a verter la mezcla de harina con glucosa o azúcar hacia el envase principal. A este mismo se le agrega la suspensión de levadura, en este caso una cantidad de 30 mililitros. Revolvemos bien hasta juntarlo de manera uniforme y observamos. Y esto lo ponemos a baño María. Recordemos marcar la primera medida y pasados los primeros 10 minutos volvemos a observar cómo creció y marcamos hasta donde llegó. Este proceso lo repetiremos cada 10 minutos durante 1 hora. Al final mediremos cada marca obtenida y analizaremos estos datos. Observando los datos obtenidos, apreciamos cómo la primera marca inicial fue de 1 centímetro y pasados los 10 minutos alcanzó una medida de 2,9 centímetros. Los siguientes 10 minutos llegó a 3,8 centímetros y luego a los 30 minutos llegó hasta los 4,5 centímetros. A partir de ese punto creció de manera constante en 0,5 centímetros cada 10 minutos, hasta llegar a los 6 centímetros en el tiempo de los 60 minutos o 1 hora. Experimento del vaso 4. Para la muestra número 4 usaremos un vaso con 25 gramos de harina de trigo, y para preparar la suspensión usaremos 10 gramos de levadura y 120 mililitros de agua templada. Y bueno, la batimos, la mezclamos. Luego le añadimos los 25 gramos de harina a la suspensión. En este caso la muestra no utilizó lo que es un azúcar, por lo tanto el sustrato para la fermentación lo constituyen los carbohidratos presentes en la harina de trigo. Ahora colocaremos la muestra en baño María. Después de 10 minutos mediremos el crecimiento. En la gráfica observamos el
cambio de volumen de la masa. En este caso, en el inicio, que lleva 3 centímetros, es igual después de 1 hora, ya que la muestra 4 no utilizó lo que es azúcar y este proceso se ve más demorado debido a que el sustrato que constituye principalmente el almidón se encuentra en lo que es la harina de trigo, y esto pasará a glucosa por acción de las levaduras. Pero esto es algo lento, ya que el almidón es un polisacárido más complejo que la sacarosa. Cuestionario de la práctica. Respecto al cuestionario, explique usted el fundamento de la reacción efectuada por acción de la levadura sobre los carbohidratos utilizados. La acción que causa la levadura sobre los carbohidratos es causada por la fermentación que produce al obtener energía de metabolizar carbohidratos produciendo etanol y CO2. Esta también requiere de glucosa, que al realizar la glucólisis obtiene piruvato, que luego por acción de las enzimas específicas lo convierten aeróbicamente en etanol y CO2. Respecto a qué factores físico-químicos son los que deben tenerse en cuenta o controlarse para que la reacción se pueda realizar, para que la levadura pueda realizar la acción de fermentar correctamente, debe tener una temperatura óptima de crecimiento que vendría a ser entre los 25 y 30 grados Celsius. También debe tener suficiente glucosa y carbohidratos y una humedad óptima que le ayudarán a cumplir su función y desarrollo de multiplicarse y generar CO2. Por último, ¿qué aplicaciones se puede encontrar el procedimiento efectuado durante la práctica? Las aplicaciones que se le puede dar a la levadura considerando la práctica serían el proceso de hacer masa para panes, pizza y picarones. También debido a la fermentación que se produce y el olor característico que genera, serviría para producir licores como la cerveza o el vino, o en la maduración de productos como el queso. Conclusión. Se concluye que los factores durante el proceso influyen en el resultado final del pan, puesto que cada uno de ellos producen cambios químicos en cuanto al desarrollo de aromas por degradación de azúcares, y también los cambios físicos que, como vimos, se pudo notar la flexibilidad y extensibilidad de la masa, y organolépticos como el aroma característico también, y finalmente como una estructura porosa.